Hola, hoy estaremos dialogando y meditando un poco sobre las tentaciones a las que fue sometido nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Las encontramos en el capítulo 4 de San Mateo, versículos del 1 al 11. Iniciemos con la primera tentación, capítulo 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, este texto nos revela dos realidades en las cuales estamos inmersos los seres humanos. La primera realidad es esa realidad física y fisiológica, especialmente esa realidad en la que sentimos hambre. Jesús sintió hambre, y es por eso que viene esa segunda realidad, y es el demonio, el maligno. Estas dos realidades, si nos apartamos de Jesús, pueden llevarnos a cometer graves actos. Entonces, por eso se hace necesario que nosotros como cristianos empecemos también a cuidar un poco de las personas más vulnerables. Solo Jesús fue capaz de resistir soberanamente el hambre. Hoy día en nuestras comunidades hay hambre, hay personas con necesidades, niños, jóvenes que son y han sido maltratados, mujeres abandonadas que no encuentran trabajo, mujeres que han sido vulneradas en su derecho a movilizarse, en su derecho a trabajar, que las han robado, que no les han pagado adecuadamente, que han sido maltratadas desde su hogar. Y entonces en esas situaciones de hambre, si no estamos cerca a Jesús, quien fue el único capaz de soportar soberanamente las tentaciones, caen los seres humanos. Caemos como humanos nosotros en cualquiera de esas tentaciones, porque humanamente estamos sometidos a la carne. Solo en Jesucristo somos capaces de liberar el espíritu. Por eso esta primera reflexión nos lleva a lo siguiente, y es encontrarnos con Jesús, quien fue movido por el espíritu. Y es allí donde tú y yo podemos empezar a caminar durante esta cuaresma, en esa búsqueda del Señor, en esa invocación permanente de ese Cristo que nos ama, pedirle que nos envíe su Espíritu Santo para empezar nosotros a mirar cuáles han sido esas tentaciones en las que hemos caído, porque a veces somos buenos para juzgar a otras personas, pero difícilmente nos miramos a nosotros. Es hora, hermano, es hora, hermana, de empezar a cambiar nuestra vida. Es hora de que podamos nosotros vivir de una manera más plena y más alegre. Primero, reconociendo esos pecados. Segundo, siendo capaces de entender que en Jesucristo podemos ser perdonados, amados y volver a empezar de nuevo para amar al prójimo. Y esa es la primera reflexión de esta tentación. La segunda reflexión de esta primera tentación surge de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, siempre vamos a necesitar de Cristo para poder vivir adecuadamente. Y en Cristo encontramos nosotros muchísimas alternativas que el mundo no quiere que busquemos. Por eso, el odio radical que hoy día vemos en muchas organizaciones hacia la iglesia, porque es donde está el depósito de la fe. Mucho odio a todo lo que es el cristianismo, porque el maligno, influenciando de una u otra manera esas organizaciones, sabe que el ser humano va a sobrevivir, no solo para esta vida, sino también para la vida eterna, a partir de la escucha de la palabra de Dios, porque si se escucha la palabra de Dios, ella obra y genera que el ser humano cambie. Esa palabra de Dios es capaz de transformar las voluntades de nosotros, los cristianos. Así que, hermano, los seres humanos necesitamos para sobrevivir esa palabra de Dios. Hoy la encontramos en la Santa Misa, hoy la encontramos en una buena catequesis, hoy la encontramos también en la Sagrada Escritura, en una oración prudente. Por eso la necesidad de ponerla en práctica, de ayudar al hermano, de ayudar al prójimo, de comer el cuerpo de Cristo,
de comulgar y confesar esos pecados, pidiéndole al Señor de la vida que nos mantenga en la gracia del Espíritu, dejándonos transportar por Él, de llegar por ese Santo Espíritu de Dios, para que nuestras vidas cada día sean más fructíferas y estemos más cerca de ese reino de Dios. La segunda tentación la encontramos en San Mateo capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 7. Entonces, el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra del Señor. Este texto nos lleva a pensar a cada uno de nosotros en la importancia de la prudencia al obrar. Nos lleva a pensar a cada uno de nosotros a saber que si nosotros mismos no buscamos desde nuestra propia voluntad hacerle caso a Dios, si vamos generando tentaciones, porque no, claro, es que como Cristo me perdona, pues yo puedo hacer eso, y nos vamos dando permisos, hermanos, muy fácilmente podremos caer en situaciones graves, en situaciones difíciles. Muy seguramente nuestras familias, muy seguramente los hijos, los hermanos van a verse también afectados. Por eso se hace necesario que dejemos nosotros de tentar al Señor. Esa influencia maligna para tentar la obra de Dios, la voluntad de Dios. Por ejemplo, con palabras como: eso ya no está de moda, ¿eso para qué? Lo que la gente hace hoy día es esto. Precisamente allí, en esa desobediencia, empezamos a tentar al Señor. La desobediencia es la raíz del mal de la humanidad. Es el origen de la muerte del ser humano, porque el pecado nos lleva a esa muerte. Seamos obedientes a Cristo, y esa es la invitación. Volvamos una vez más a la obediencia, a la oración, a la fe, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a regirnos diariamente por una disciplina en Jesucristo, que evitemos los pecados, que evitemos las groserías, los comportamientos que Dios ya ha prohibido y que la Iglesia sigue prohibiendo. Pidámosle a ese Señor que ilumine nuestro espíritu para ser obedientes, para que nuestros jóvenes no salgan a vivir en uniones libres, para que los caballeros no rompan ese sagrado matrimonio con otras mujeres, para que también en el hogar el lenguaje sea cuidado, que no le enseñemos groserías, vulgaridades a los niños. Claro que hay necesidades, pero eso no quiere decir que nos vamos a botar para tentar a Dios, que vamos a transgredir las normas de Jesucristo. Al contrario, cuando respetamos esas leyes del Señor, nuestra vida es más fácil. Así que, ánimo. No nos echemos al río para ahogarnos. Por el contrario, el Señor quiere que sobrevivamos, que flotemos, que vivamos desde esta vida esa experiencia del amor de Dios. Pero hay que ser obedientes. No tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación la encontramos en San Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Hermanos, este texto maravilloso nos lleva precisamente a comprender las realidades del mundo, la cantidad de personas que, sometidas a la ambición del dinero, a la ambición del poder, a la ambición del placer, se dejan llevar por el espíritu malo. Y es allí donde encontramos a nuestras juventudes hoy día, sometidas, esclavizadas en el mundo de las drogas, que les quita la libertad, la capacidad de pensar, la capacidad de estudiar. ¿Cuántos jóvenes en las calles que podrían estar generando desarrollo para sus familias, para ellos mismos, están cautivados, están encadenados en el mundo de las drogas? Otros jóvenes encadenados
en el mundo de las ideologías, muchas de ellas influidas por grupos politiqueros. Otros jóvenes están encadenados en la ambición al dinero fácil. Y de esa manera, el placer, el poder, el tener están destruyendo nuestra sociedad. Muchas personas hoy día en las cárceles porque cayeron en una tentación que no fueron capaces de dominar. Muchas mujeres en el mundo de la prostitución, tal vez por maltratos, tal vez por una vida difícil, pero también porque la sociedad cada día ofrece con más facilidad esas posibilidades para transgredir las normas de Dios. Hombres y mujeres estamos olvidando aquello que Dios quiere y de esa manera adoramos al demonio, adoramos las drogas, adoramos la politiquería sin criterio, estamos olvidando al ser humano, ayudarlo, y de esa misma manera el ser humano se está autodestruyendo. Estamos cayendo en los caminos del placer por encima de las responsabilidades. No nos importa el otro, no nos importan las personas humildes, no nos importa el que vive cerca de nosotros y lo peor, no nos importa Dios. Ya no queremos adorar a Dios, adoramos al mundo con todo lo que nos ofrece, con todos esos reinos que el diablo ofrece, hacia allá vamos casi que desbocados a desnucarnos y Dios lo estamos dejando aparte. La experiencia de un Dios que es amor no queremos buscarla. ¿No se les enseña a los niños ya a orar? ¿No se les enseña a los niños a pensar, a leer la Biblia, ni en las escuelas ni en los hogares? He ahí, hermanos, el nuevo camino. Esa es la marca que Dios quiere empezar a generar en los suyos, el sello del Espíritu Santo, volver a la oración, volver a la fe. Estamos en la época del Espíritu Santo, el mismo que ese Cristo nos envió, ese mismo que el Cristo crucificado quiere que cada uno tengamos también, porque por Él en la cruz fue vencido el demonio y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros y dejó su iglesia para que esos pecados sean perdonados. Así que durante esta cuaresma, hermano, hermana, busque un confesionario, acuda a su iglesia, confiésese y aproveche esta época cuaresmal para buscar de nuevo el amor de Dios. Recuerda que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Encomiéndele su vida. Encomiéndele sus dificultades, encomiéndele sus problemas económicos, de salud, que Dios tiene poder para ayudarlo. Dios tiene poder para ayudarla. Bendiciones. Feliz jornada.